Edgar, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, Edgar, su merced, lo estoy entrevistando porque en esta indagación sobre el campo artístico mexicano me encuentro con su perfil como un perfil extraño en el sentido de que, sobre todo en la narrativa que ha predominado sobre la manera en que se configura este gremio o este sector, lo institucional, la distinción entre público y privado, la prevalencia de lo privado, la minimización o incluso el desprecio respecto a lo universitario, son como las líneas. La crítica no aparece y en muchos casos pues como que preguntar en torno a eso es como una redundancia porque se va al cliché que opera como desde la década de los 50 en toda Latinoamérica, por lo menos es que la crítica no existe y la crítica está en crisis. Entonces me encuentro con su perfil, sobre todo porque en una periodización, en una entrevista que le hago a Joshua Ocor, hay una periodización respecto a lo que sucede en términos de producción de críticas en las décadas de 2010 o de 2000, pues. Entonces, en ese sentido, quisiera como que, porfa, retomáramos un poco como de qué manera percibe usted ese fenómeno, si lo percibe, por supuesto, y qué efectos produjo, si los produjo. Digo, este debate lo he revisado de forma, creo que bastante sistemática desde hace por lo menos unos 5 años. O sea, lo que tú preguntas ahora es algo que me he preguntado en otros contextos y bueno, un poco para no caer en el cliché, como dices, creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, lo que tú bien mencionas, ¿no? De esta genealogía que existe en relación a la crisis de la crítica de arte, ¿no? Eso es algo que es fácilmente rastreable, ¿no? Existe, por lo menos en México, y entiendo que en América Latina ocurre igual, cada que ocurre un momento como de cisma dentro de los aparatos locales lo que conocemos como mundo del arte, Sí. un indicador creo que muy palpable de ese cambio es el enunciado de la crítica de arte está en crisis o la crítica de arte no existe. Digo, eso ha pasado, ¿no? O sea, con los grupos pasó, con lo de la panadería pasó, todo, con la economía de Cuauhtémoc pasó. Y eso es algo que hoy está de nueva cuenta ocurriendo. Y creo que no es un dato menor, ¿no? Creo que sí estamos en un momento donde las cosas, o sea, esta hegemonía, ¿no? Que durante por lo menos ya 2 décadas ha tenido lo que genéricamente hemos denominado como arte de los 90 o arte contemporáneo mexicano, está no sé si resquebrajada, pero sí está cambiando, ¿no? Está fluyendo a qué cosas, es algo que tendremos que ver en los próximos años, pero sí, obviamente ya las nuevas generaciones están haciendo tratando de mostrar la fuerza que empiezan a tener, ¿no? Y ya genera una tensión con los artistas que hoy conocemos como el canon local, ¿no? Es todo este grupo, ¿no? Heterogéneo, diverso, plural, de artistas que conocemos, que ni siquiera puedo llamar arte de los 90 porque ni empezó en los 90 ni acaba en el 2000, sino es algo que fue bastante maleable. Pero bueno, en ese sentido la crítica tiene ese peso, ¿no? De que, pues, algo que pasa hoy es que el enunciado inmediato es la crítica está en crisis o la crítica no existe, ¿no? Es en términos genealógicos, es algo que se repite y que podemos rastrear. Sin embargo, hay otra realidad que es muy importante y que tampoco podemos obviar, que es el tema de la crisis, es así, de los medios de comunicación como modelo de negocio. Eso claramente está pasando por lo menos desde estos lustros en México y hoy sí es un verdadero páramo, ¿no? O sea, los elementos culturales, las secciones de cultura, los lugares que tradicionalmente albergaban la crítica de arte o han desaparecido o han llegado a su versión más anémica, ¿no? O sea, es triste, yo que trabajé muchos años en secciones culturales, ver hoy, ¿no? Lo que pasa en términos de un espacio dedicado a la cultura y en este caso a la crítica de arte, ¿no? Eso también es una realidad y hay que verlo. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que la crítica de arte, o lo que concebimos como crítica de arte, o los que estamos interesados en producir crítica de arte, pues tenemos que desplazarnos de igual forma, ¿no? Entonces, hay dos formas. Por un lado, que digamos que es la que, y la que asumimos personas que llevamos, digamos, una carrera haciendo esto, que es pues eso, ¿no? Movernos, ¿no? Como
como humedad, ¿no? Y tratar de meternos donde se pueda. Así como una mancha. Como una mancha, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escribo un texto de crítica, por un lado tengo que encontrar, en principio, que sea pagado, ¿no? Ya no tengo edad para estar regalando mi trabajo. Y dos, que sea un espacio que, digamos, que tenga cierta distribución. Pero me ha pasado, y lo he hecho y lo he comprobado, que puedo combinar ambas cosas, ¿no? Escribir un texto para un lugar que tiene, digamos, la capacidad administrativa para pagar un texto de forma medianamente decente y luego socializarlo a otro medio que sé que no va a pagar un peso, pero que tiene una mayor distribución. Y eso en mi caso ha sido muy eficiente y lo he comprobado. O sea, textos que he publicado en los últimos años han tenido esta doble condición, ¿no? De que salen originalmente en un medio que tiene la posibilidad de pagar, pero que no necesariamente está dentro del circuito del arte contemporáneo, y ya después, ¿no? Circula o la cuestión más casera, ¿no? De compartir, literal. He llegado al límite de mostrar o de compartir los textos que escribo vía WhatsApp, ¿no? Los socializo con un grupo de personas y ese grupo de personas a su vez lo expanden igual, ¿no? Como, insisto, el premio de humedad no es gratuito, es muy real, ¿no? Va infiltrando y lo puedo constatar, es muy fácil. Cuando tú escribes un texto de crítica y el texto es eficiente, inmediatamente te esperas. La gente te busca, te comenta, la gente te deja de saludar, o sea, ese tipo de cosas pasan, pero así de un día para otro, o sea, no es una abstracción, es una realidad, ¿no? Y entonces, esa es, digamos, la vía que en mi caso, ¿no? Como digamos, no es porque sea la realidad, pero es un tipo de. Y hay otro que es, obviamente, todos esos nuevos proyectos que han ido surgiendo y que son, digamos, proyectos que parten de iniciativas más de autogestión, ¿no? Un grupo de personas o alguien que decide abrir un medio electrónico, medianamente empezar a producir textos, ¿no? Que no necesariamente son de crítica, pero que sí tratan de hacer algún comentario sobre las artes visuales, y eso empieza a tener cierta relevancia. En esta charla que me comentaba de un material, mi colega, porque sí somos colegas, porque hemos dicho que nosotros, Rosalind un poco hablaba de que ella veía en los espacios como un trabajo que atendía a un sector que gente como yo no estaba atendiendo, ¿no? Por un tema generacional. Puede que, digamos, como dicen los abogados, ¿no? Aceptando sin conceder que esto sea una realidad. Sin embargo, el problema que yo veo de fondo en este tipo de espacios es que no necesariamente los podemos encontrar dentro de esta lectura de crítica, porque generalmente, y es fácilmente verificable, uno puede leerlos, son textos que o terminan siendo muy complacientes o venden novedades que no son novedad, ¿no? Ya vimos, o sea, difícilmente parten de una mirada crítica que permita eso, ¿no? Darle argumentos al lector para que imita sus propios juicios, ¿no? Generalmente son demasiado empáticos con las exposiciones. O sea, yo no he visto, o sea, una crítica que diga, es que estos chamacos realmente ya están rompiendo porque dieron el clavo y aparte son incisivos, duros, críticos. No lo he visto. Hasta hoy yo no lo he visto. Y eso para mí es un problema, ¿no? Porque como tengo una formación periodística, para mí temas más banales como los géneros son importantes, ¿no? Sí me importa cuando una persona informa y también me importa cuando una persona opina. Y que esta distinción hoy no exista, a mí me parece una pérdida grave, ¿no? Porque al final creo que es tan crucial que haya divulgación como que haya opinión, ¿no? Porque tienen, digamos, registros y generan una relación pues, muy distinta, ¿no? O sea, si esperamos a que la gente tenga una experiencia sensible con el arte, pues sí necesita de estos dos complementos. Y es algo que hoy, perdón, yo no veo, ¿no? Y que sí me, aunque eso no implica que no haya crítica o que no, sino que está dispersa, ¿no? Para encontrarla, pues sí tienes que irle rascando por todos lados, ¿no? Pero esto es, ahora, que esa crítica después, obviamente, tenga otro tipo de salidas, ¿no? Y eventualmente por ahí se transmine a alguna institución
y luego quiere meterse a un proyecto curatorial o una expresión que es otra cosa, pero también. Entonces, digamos, para resumir un poco lo que te pregunta es, por un lado, está el tema de esta genealogía, ¿no? Que creo que está muy clara en términos del relato, de la crisis de la crítica, que es parte esencial de la construcción del campo artístico local. La crisis de los medios como proyecto económico, ¿no? Que creo que es muy claro. Y por otro lado, la dispersión, que eso no implica que no exista crítica, ¿no? Simplemente está dispersa y está viviendo, al igual que el propio campo local, pues un momento de cambio, ¿no? Que creo que es natural. Si tú me preguntas quién va a llegar a cortarnos la cabeza, no lo sé. Y todavía no lo veo, ¿no? Habrá alguien que sí, que nos cortará la cabeza a todos, ¿no? Todos los viejitos que venimos de esa generación. Tiene que pasar, es algo que esperamos, ¿no? Gustosamente, pero hasta hoy no ha ocurrido. Yo, en el plano, por lo menos de la crítica, no lo tengo en el horizonte. Pues planteado entonces ese panorama, caballero, quisiera entonces retomar empezar en el punto 2 de la crisis de medios, sobre todo para establecer como un comparativo. La crisis de medios que usted menciona, me gustaría como que estableciera si tienen un inicio, una época en que inició, porque digamos que en el caso colombiano, allá también se puede como determinar a partir del ingreso de las prácticas neoliberales en el sentido de la privatización, por ejemplo, de la televisión pública, de la concentración de la información en lo que allá llaman gran prensa, que son como más mierdas estilo revista Semana, periódico El Tiempo, incluso periódico El Espectador, donde históricamente en el alto modernismo pues se gestionó la crítica de arte que allá nos dominó. Por un lado, pues Marta Traba como esta papisa, y el apodo de papisa se lo pusieron los mismos estudiantes que tenían en la Universidad de los Andes, que en los 50-60 configura un canon, después un vacío, quedan sus herederos, que son los 4 jinetes del apocalipsis, que sus amigos los llaman los 4 evangelistas, que son básicamente críticos de arte que tienen galería. Y después los 90 y el vacío, que es básicamente el gobierno de César Gaviria Trujillo, el papá de la actual directora de la Feria de Arte de Bogotá, de María Paz Gaviria. Él llega y hace lo que ya llamaron apertura económica, donde básicamente nos culearon a punta de mercancía importada. Y en ese sentido la crítica se desvaneció, es decir, nuestra crisis de medios fue previa a la muerte de la crítica en esa época. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo podría connotarse eso? Digo, aquí un poco pasa, es otra genealogía, evidentemente. Por supuesto. Ustedes lo jodieron de manera distinta. Sí, pero sí tiene que ver. Digo, al final creo que los procesos atienden a la misma condición. Sin embargo, aquí es claramente que en los medios, digo, como ustedes saben, estamos en un momento en el que digo, para hacerlo muy puntual, yo he trabajado en 3 periódicos, son periódicos tipo bien, pero, o sea, gigantes. Nacional, ¿no? nacional, o sea, gran prensa. Ajá, o sea, el Universal, el periódico Reforma y el periódico Excelsior, ¿no? Universal, Reforma, Excelsior. Entonces, me tocó ese momento justo de desaceleración, digamos, del proyecto, del modelo de negocios digamos, a inicios del año 2000. Concretamente, yo lo viví cuando trabajaba en el periódico Reforma, que era, digamos, el periódico de los 3 que más claro tenía su modelo de negocios, ¿no? O sea, si en algo han sido muy eficientes los regios, ha sido en generar esquemas de negocio muy puntuales, ¿no? Y siendo un periódico que viene de Monterrey, lo tenía muy claro. Entonces, ese periódico inicia en la década de los 90 y tiene un proceso de expansión muy notable, ¿no? O sea, rápidamente logra un posicionamiento y rápidamente expande como todos sus horizontes. Y en ese contexto, por ejemplo, pensando en un modelo de negocios, tener una sección de cultura era más bien un gasto, ¿no? Porque no tenía en los ingresos de publicidad que sí tenía el resto de las secciones, ¿no?
pero un gasto que tenían muy bien ubicado, porque parte de su proyecto de expansión era su vínculo que tenían con el establishment intelectual de la época, ¿no? Personajes como Enrique Krause, bueno, entre muchos otros, eran personas que estaban muy cercanas al periódico Reforma, y en ese sentido, su opinión tiene un peso importante. Entonces, obviamente, al tener esta figura, digamos, moral tan cercana, será crucial tener una robusta sección de cultura. Entonces, en ese momento, pues, había no solo algo que es inimaginable hoy, ¿no? Una sección diaria de cultura de entre 8 y 12 páginas. Entonces, obviamente, dentro de ese proyecto, pues había páginas completas dedicadas a términos de crítica, no solo de artes plásticas, había crítica de música, de literatura. De hecho, desde el día 1 que aparece el periódico, empieza a haber una columna de crítica, no recuerdo si era literatura, pero bueno, de la de crítica de arte, sale al día 3 de que aparece el periódico. O sea, desde el principio había un proyecto de opinión muy fuerte. Y eso, digamos, es lo que después da pie a que exista El Ojo Breve, que es esta columna que dura 17 años y que fue muy importante, digamos, en el contexto del arte contemporáneo mexicano, que todos lo vinculan evidentemente con Cuauhtémoc Medina, porque él la tuvo durante 12 años, pero antes de él estuvieron muchas personas, ¿no? De hecho, la columna como tal la inicia un curador crítico cubano que se llama Osvaldo Sánchez. Por ahí estuvieron todos, ¿no? Magalia Arriola, Abraham Cruz Villegas, Baroa, muchos artistas, ¿no? Escribiendo de arte, Isai Husitman, bueno, Carlos Aranda, Jaime Soler Frost. O sea, la lista es bastante generosa. Pero bueno, este proyecto de expansión llega un momento en el que agarran un impasse, entonces empieza una desaceleración. ¿Más o menos en qué época? En el año 2005. No hay, o sea, está muy claro. Literal. ¿Y sí. ¿Por qué? Pues porque, insisto, el modelo de negocio o sea, de esta expansión, o sea, piensa que no solo era que creciera el periódico, sino que empezaron a hacer otros periódicos. O sea, el primer periódico es en Monterrey, se llama El Norte. Después llegan a la Ciudad de México y hacen otro periódico que se llama Reforma. Luego se van a Guadalajara y hacen otro periódico que se llama Palabra. Luego, Mural, perdón. Y Palabra es otro que no tenía Saltillo, no sé qué. Entonces, el modelo crecía y crecía y crecía. Llega un momento en el que se estancan y empiezan a tirar lastre. Empiezan cerrando periódicos, ¿no? Cerraron en 2005, 2 años antes de Facebook, pero igual ya un auge de internet. Sí, obviamente. Ok, ya. Lo que ellos veían como un camino, digamos, de crecimiento, se estanca, obviamente por las redes sociales, por muchas cosas. O sea, no es de que sea un... Entonces, primero empiezan a reducir su expansión. O sea, en lugar de seguir haciendo periódicos, cortan periódicos, ¿no? Se quedan nada más con 3. Y después echan a la gente. Y empiezan a echar a la gente. Pero antes de eso, y eso está documentado, hacen un rediseño. Ya sabes, ¿no? Que los periódicos cada tanto les gusta rediseñar su... Literal. Cuando hacen la reingeniería para después echarlo a uno, que es como... No, literal, rediseño literal. Literal. Literal, de que si hoy tienes un display, ¿no? Pues contratan a otros diseñadores que te ofrecen lo mismo, pero diseñado diferente, ¿no? O sea, literal, diseño diferente. Pero ¿qué pasa ahí? Pasó lo que para mí fue crucial. Una de las decisiones de rediseño es que de tener una sección de cultura independiente, robusta, la vuelven la cola de la sección internacional. No, ya pagué. Y ahí lo joden todo. Sí. ¿No? Porque es el inicio del fin. O sea, realmente cuando empieza a entrar en crisis la sección de cultura es en ese 20 de noviembre de 2005 cuando se da ese famoso rediseño. Y lo tengo clarísimo porque fue un shock para todos los que estamos en metidos, ¿no? Tan fue un shock, digo, mis colegas lloraron, fue un drama así después de... ¿Es en serio que lloran por la muerte de un espacio de crítica? En Colombia hacen fiesta. O sea, no de crítica, sino por la sección como tal, o sea, todo el proyecto, ¿no? Yo en ese momento no escribía críticas, es importante decirlo. Yo era un reportero de pie, o sea, de los que van y cubren cosas. O sea, insisto, mi formación me obliga a ser como muy puntual en qué haces. O sea, yo sabía, y eso es un cliché de periodista, es que para poder hacer una opinión, primero tienes que saber informar. Claro. Entonces yo me tardé 10 años como reportero y hasta después de 10 años me solté el pelo y dije, ok,
sí puedo aplicar un texto de crítica y empecé, pero es un prejuicio. Qué pena cuando se soltó el pelo. O sea, sobre todo para tener en cuenta este 2005, ¿no? Pues por ahí, por 2008. A los 3 años, listo. Entonces, en parte creería yo una respuesta a eso. Seguramente. Listo, pero estamos entonces con la gente llorando, que insisto, es como me está engañando, o sea. Bueno, pasó, yo estuve ahí, nadie me lo contó. Todo bien. Lo vi. Entonces recuerdo, tan lo recuerdo bien que en ese momento hice una protesta, porque dentro de todo este gran proyecto de rediseño, ¿no?, que fue tan cacareado, el entonces director del periódico ofreció una entrevista al semanario Proceso para hablar de su rediseño. Y dentro de El semanario Proceso sería un subsemanario No, Proceso, o sea, de otro grupo periodístico. Ajá, ¿se das cuenta? Este periódico. Ya. Sí, de hecho, incluso literalmente no tenían que ver, serían como versiones opuestas, que tampoco es tan real. Pero... Entonces, entre las muchas mentiras que dijo en esa entrevista el director editorial del periódico, fue que él estaba muy orgulloso, que había sido un rediseño que se había tardado mucho tiempo, porque había logrado convocar a todo el grupo dentro del diseño. Y que él tenía el orgullo de decir que en ese rediseño había participado el 95% del grupo, lo cual era una mentira, así, porque a nadie se nos preguntó nada. Llegaron, hicieron esa vaina y se fueron. Entonces, yo en protesta imprimí en una hoja carta un letrerito que decía: yo formo parte del 5%, y la pegué en mi lugar. Entonces, pues, obviamente, somos periodistas, todo el mundo pasó y me preguntó qué significaba esa hojita. Entonces, pues, obviamente, se lo conté a todo el mundo. Al tercer día, mi editora me dijo: tienes que quitar esa hoja. Pues quítala tú, ¿no? ¿Censura? Si tú crees, exacto, somos los adalides de la libertad y si les molesta, o sea, yo lo que está ahí dicho es real. Lo puedo probar. Yo formo parte de ese 5% que no tuvo nada que ver con este rediseño, que nos jodió a todos. No, ¿quieres enojar? Quítalo. Lo quitaron a usted. No, todavía aguanté un año más, pero obviamente pero ya era. No, el otro día llegué, obviamente, mi letreros para botar la basura, evidentemente, pues, pero ya ni siquiera existí porque ya como que me saqué de que lo había dado. Pero bueno, esto empezó ahí, ¿no? Y después, cuando me salgo de Reforma y entro a otro periódico, ya el modelo era ese: mezclar secciones, ¿no? O sea, ya la idea de una sección individual de cultura no existía. Y así, digo, hasta lo que vemos hoy. Tú abres un periódico, el que sea, y es la cosa más triste del mundo, pero en la sección de cultura, porque tienes una página, a veces ni siquiera una página, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la crítica? Pues es daño colateral, ¿no? Ya no hay lugar. Eventualmente puedes explicar algo en los pocos suplementos culturales que existen, que habrá 2. Yo colaboro cada que puedo, cada que hay oportunidad en el suplemento universal que se llama Confabulario, pero pues tienes que hacer fila, ¿no? Ese cada que puedo es como cuando esté de buenas, es decir, ahorita perfectamente estamos acá, pero lo pueden llamar como: Maricanito, para las 6 de la tarde una reseña sobre tal cosa, hágale o perdió, y hasta dentro de 8 meses lo vuelven a llamar. Es que ya ni siquiera hay una demanda, o sea, todo se ofrece, ya nadie pide. No entiendo cómo se ofrece, es decir, es que digo, obviamente después de 20 años trabajando en periódicos, nos conocemos todos, ¿no? Y no porque seamos las luminarias, sino porque hemos trabajado. Aparte, los periodistas somos como un virus, ¿no? O sea, nos expandemos en los otros medios. O sea, si tú contaras la cantidad de gente de Reforma que me he encontrado en otros periódicos, pues, ya. Entonces, pues o sea, en ese sentido tiene cierto picaporte, ¿no? De que sí le puedes hablar al editor y decir: oye, Julio, oye, Oscar, tengo esto, ¿te interesa? Sí, ¿no? Ya. Pero es eso lo que te digo, o sea, yo más o menos, dependiendo de lo que escribo, más o menos puedo imaginar a quién le puede interesar, ¿no? O sea, hoy acabo de escribir un texto de 12 cuartillas que nunca lo publicaría en una sección de cultura ni en un suplemento porque no cabe, son 20,000 caracteres. Pero entonces en una revista. Entonces voy a una revista y se las ofrezco y eventualmente me dicen que sí o no, ya vemos, ¿no? O sea, obviamente si es algo mucho más noticioso, más inmediato, voy y se lo vendo a un periódico, o sea, pero pues eso te lo da al haber estado ahí 20 años. Es decir, que usted operaría aquí como más que alguien que está esperando el llamado, es alguien que está buscando constantemente ni siquiera temas, sino motivos para la escritura, porque el tema aquí sería el género, en últimas. Si uno está buscando motivos, lo redacta siempre pensando como: este es para este blog, este es para este periódico, este es para esta revista.
Y los vende en el sentido de que recibe Sí, dinero claro. por Yo eso. no escribo nada si no es pagado. Ok. Salvo que lo escriba en mi blog, ¿no? O sea, porque yo, en la última etapa de Excelsior, tuve un blog que se llamaba Cubo Blanco, ¿no? Como la editorial. Y de hecho, ¿Cuántos chistoso, años duró Cubo Blanco? Cubo Blanco duró 3 años, tal vez. Ok. Y fue muy interesante porque es un proyecto que empecé así como autor, ¿no? Y rápidamente empezaron a sumarse personas, entre ellas Rosalind, Nika Chilewicz, o sea, como que se volvió un espacio que era lo suficientemente atractivo como para que más personas quisieran venir a colaborar. Ahí apareció en qué época? 2015 y haber cerrado en 2017-18, cuando yo me salgo del periódico. Entonces, perfecto, entonces 2015, cuando usted apareció Rosalind y menciona estos nombres, ¿podría hablarse de que apareció una nueva generación? Esa sería una generación pre-TikTok, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, sí. ¿no? Sí, Okay. obviamente hay un movimiento, o sea, hay un pequeño boom, ¿no? De crítica. En ese momento no solo yo abrí este espacio, había otros proyectos de crítica. Había lo que se llamaba blog de crítica que hizo. Blog de crítica. Ajá, ¿De quién era? Soma. ¿De quién, perdón? Soma. Ah, ok. Junto con alumnos 42, 43. Ah, 47. 47. Pues que son tantos que desaparecieron Bueno, en este gobierno cuando llegaron algunos 47. alumnos 47. Había un proyecto que se llamaba Caín, o sea, estaba Gas TV, o sea, había muchas cosas. Gas TV. Eso que todavía está por ahí. Entonces, de pronto, como que y era un momento divertidísimo. O sea, la verdad es que yo me la pasaba muy bien porque sí había pautas para pelearse, que te contestaran, o sea, bien. Porque al final, si me preguntas qué es lo que me interesa en la crítica, pues es el debate público, ¿no? O sea, siento que si el debate público, ¿de qué me sirve que por acá abajo digas, es que no me gustó lo que me dijiste? No, dilo, escríbelo, aunque sea pon un comentario en Facebook, no importa, pero que sea público para que yo te pueda contestar y seguir con el debate, si no, ¿para qué? Entonces, Ok, aquí entonces manteniendo como, no, alejándonos un poco de la cronología, que creo que igual podría establecerse en continuidad hasta la pandemia. Quisiera que, hablando de esos efectos a nivel macro que tienen ciertos fenómenos sobre el campo, ¿considera usted el mercado del arte en este contexto, en este campo artístico, un efecto a nivel macro? es que digo, el mercado aquí llegó mucho antes. O sea, piensa que... Sí, pues 90. De hecho, esa genealogía de los 90 es mercado. O sea, Pues configurada en gran medida por el mercado. Sí, y el mercado global, además. Totalmente. Entonces, de alguna forma, esto ha influido, pero no sé qué tan directamente la crítica. O sea, no siento que... Digo, por ejemplo, no se callan los críticos, no en el sentido colombiano que amenaza bajo mensaje directo, sino los críticos aquí no se callan, no se guardan, no se previenen de tocar ciertos temas para no cagarla con un galerista a futuro, por ejemplo, o con un artista de proyección internacional. Mira, sí, no. O sea, hoy es la realidad que existen proyectos de divulgación o de arte que claramente están vinculados al mercado, ¿no? O sea, la complacencia y empatía tiene una explicación. Tiene que ser así. O sea, el proyecto está financiado por el pago directo que hacen las galerías para aparecer en ese tipo de espacios. Estamos hablando de payola. Perdón, yo estoy diciendo payola. Es un modelo de negocio y así está. Y eso claramente tiene efectos. Y también tiene efectos. Influencias payoleros. Y tiene influencia que claramente, y lo sé, digo, a mí nunca me han invitado evidentemente a escribir ahí. Además, generacionalmente su merced es como, con lo que decían los viejitos. O sea, ni me ven, ni les interesa, y está bien. Digo, ¿sabes quién soy? Porque ya ando, ¿no? Pero me consta, porque he hablado con colegas, ¿no? Más jóvenes que sí los invitan a esos lugares, y el drama es que les piden que hagan un texto sobre una colaboración, y si no es la fiesta, no, le ponen todos los peros del mundo. Pero lo más triste es que te piden reescribir un texto 1, 2, 3 veces por un pago de $400, o sea, $20. Y 2
$20. O sea, por $20 tienes que hacer un ensayo, según ellos. Me parece la cosa más infame del mundo, ¿no? O sea, no te mal pagan y además no te dejan escribir lo que quieres. En Bogotá no se paga. Pero lo que me llama la atención no es la comparación de Colombia, pobre México, $20, sino ¿a qué atribuye usted? Y creo que la distancia generacional le permitiría incluso responderlo. ¿A qué atribuye usted el que críticos jóvenes admitan la edición, la reedición, la recontraedición de sus textos? ¿Para qué? Para estar en la fiesta, salir en la foto, volverse, continuar con su cosa de influencers, los maricas 400 pesos, ¿qué? No sé, eso sí es. O es como una acumulación de todo que se llama precariedad. Pues seguramente, ¿no? Sí, digo, para bien o para mal, yo evidentemente nunca he estado ahí porque así me tocó, ¿no? Tuve la suerte o no de estar en un momento de transición en el que inmediatamente me pude, digamos, salir y... No, pero espera, lo interrumpo. Entonces, con esto que su merced mencionó, de estos críticos que se dejan reeditar o payolear, ahí sí el mercado se convierte en un factor macro, es decir, lo que diga el mercado, para lo que termina serviendo Digo, este sujeto como cámara de eco. no es la norma, pero sí existe y estoy... O sea, Ok, no es la norma, es uno de. Perfecto. Ajá. ¿Qué otros escenarios ve respecto a eso que usted dice que no es la norma? O sea, es que, como te digo, como todo está desplazado, ¿no? Es como difícil encontrar tipos. ¿En dónde se desplaza? ¿Entre instituciones, por ejemplo? ¿En No. sectores de la ciudad? No, literal, como en, pues ya, como todo ocurre, o sea, por ejemplo, hay un proyecto que me parece rarísimo, que son unos chamacos de 20 años, que todavía tienen, por ejemplo, las ganas y el interés, y no sé de dónde sacan el dinero para imprimir cosas. ¿Cómo se llama? Chiquilla, te quiero, algo así. Proyecto Chiquilla Te Quiero. Algo así. Chiquilla. Y lo raro es que son análogos, tienen formato análogo. Ajá, Ya. tiene formato análogo. Digo, y puedes discutir o no la calidad de textos, la podemos discutir, yo he comprado, pero evidentemente... ¿Venden? Sí, O sea, si aquí la gente compra crítica. es rarísimo, Okay. pero lo venden a un precio que no es viable, porque pues, o sea, no puede costar más ese tipo de publicaciones que una revista pues, como las que conocemos, ¿no? O sea, Sí. Las revistas que son sobre todo Ajá. tribunas para poner galerías. Entonces, pero por ejemplo, este tipo de proyectos me parecen muy interesantes. Insisto, no es que sea mi hit, pero el gesto me parece como muy interesante, ¿no? Que existan y que o hay otros... Hasta cuando se entere que son financiados que son como los hijos bobos de Bikini Wax, que son otra vez Kurimatsuto, tratando de meterse con los jóvenes. Ya, puede pasar. Ajá. ¿Qué? Sí. Pero el tema es como... Existe eso, ¿no? Que es como anómalo y puede ser, supongo que me parezca que sea, pero existe. Y hay otras cosas que tienen como toda la lógica del TikTok, del influencer y que van por la vida haciendo comentarios, ¿no? El arte, así, cámara en mano, ¿no? Y peinándose. Que me parece severamente problemático porque no existe un proceso de reflexión. O sea, como que es así de, pues voy diciendo lo que me nace y así soy, ¿y qué? ¿No? Entonces, de pronto, ese tipo de cosas creo que tienen mucho éxito, ¿no? Suelen tener, pero al final el tipo de discusión que provocan, pues, se olvida muy rápido. Ok, ahí, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con usted porque me parece que como este relato es para personas que se han educado mucho en lo visual y en la sobreabundancia de información. Parece que la reflexión sí la hay en la manera en generar sus historias, en el costume que asumen, incluso en el performance, pero sí estoy de acuerdo en el hecho de que lo que buscan no es la discusión, es decir, no buscan ofender porque también es una generación criada en torno a la satanización de la crítica como bullying o como un elemento responsable del 100% de los suicidios que suceden a nivel mundial. Entonces, si yo critico, voy a conducir a esta persona a que se autodestruya por mi señalamiento. Entonces, esta generación
construye reflexión en torno a eso, cómo interactúo con la obra, cómo me maquillo, etcétera. Y ahí sí hay unos lenguajes como que nos rebasan respecto a cómo manejan los filtros para generar crítica, etcétera. Pero quería detener un poquitín respecto al hecho de que él no provoca discusión en lo poco que usted ha visto de estos grupos o en lo mucho que usted ha visto de estas iniciativas. ¿Qué tipo de interacción sí provoca con el público si no provoca la discusión? O sea, la del like, la del qué bonito todo. Yo ahí tomo un concepto que leí en un libro que ha publicado tu colega Daniel Montero. Excelente, eximio historiador colombiano y timidísimo. Que es, hablando del trabajo de Juan García Ponce, plantea la noción del consenso improductivo. Si tú me preguntas qué es esto, es eso. No, pero esta es la definición de consenso improductivo. La búsqueda del consenso improductivo. O sea, quedar bien con todo el mundo, o sea, que todo el mundo te haga like, ¿no? Pero pues para nada más, para generar un voz, ¿no? De todos somos buena onda, cuando ni siquiera es que eso exista, ¿no? Antes de que todo el mundo pues la gente, los humanos no somos buena onda y entre humanos, colegas, tío. Entonces, si tú me preguntas qué convoca esto, convoca un consenso improductivo. Para mí es totalmente problemático. Vale, entonces hagamos lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, echémosle la culpa a nuestros padres. Este consenso productivo que hoy opera bajo la lógica de redes, TikTok, etcétera, antes operaría con estos críticos payoleros o no se puede establecer esa diferenciación. Pues no sé. Es esta pregunta. Entonces voy un paso más atrás. Este consenso improductivo, si miro más atrás respecto a las instituciones que configuraron ese canon, podría operarse también como, aquí no es tanto que yo no quiera generar debate, sino que no quiero hacer enojar a mi papá por insulto, a mi papá, gran institución, para que después no me joda el caminado en instituciones cuando quiera buscar trabajo como mesero o como persona que limpia baños en una galería de arte. Sí, un poco podría operar así. Sí, pero, insisto, hoy para mí es como mucho más burdo. Seguramente siempre ha existido. O sea, hoy es por putos likes. o sea, seguramente siempre ha existido y gente que quiere meterse en problemas por lo que dice, no hay, y haya tantas, ¿no? De hecho, mucha gente me regaña porque digo cosas que no están en el consenso, pero en general yo sí creo que hoy está más marcado, por lo menos mi sensación. Y si es un problema generacional, y si es que ya estoy muy viejito y no entiendo esto, pues tal vez, ¿no? Pues seguramente. Tengo la edad suficiente como para ya no ser la solución y ser el problema, evidentemente, ¿no? Pero insisto, pero hoy por hoy, ¿quién va a llegar a comprarme la cabeza? Yo no lo veo. Sí, la metáfora que se utiliza. Y en ese sentido, digamos, uno de los modelos colombianos es que, ya lo decía respecto a los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Como que el crítico también genera curaduría y también genera mercado. Y en el caso de una persona menos perversa que se llama Carolina Ponce de León, ella habla del crítico todero. Ella, de hecho, lo dice para referirse a sí misma. Yo ingreso a una gran institución dentro del sector de las artes y del arte contemporáneo en Colombia, que es la colección de arte del Banco de la República, pues su sección cultural, y no abandona por el hecho de estar allí, no abandona la columna de crítica que tiene la gran prensa por el hecho de estar allí, no deja de curar exposiciones por el hecho de estar allí, no deja de participar como en diferentes instancias de mediación, de difusión, de adquisición de esta institución. Aquí sí se puede establecer esa separación o también existe lo mismo, crítico que abre galería, que vende a sus artistas, que etcétera. O sea, en México hubo un caso así, ¿no? Un caso es como un sujeto. O sea, digo que es como paradigmático porque fue muy importante, pero es previo, es Teresa del Conde, ¿no? Que era una crítica de historiadora del arte muy influyente, que fue directora del Museo de Arte Moderno durante 10 años, siempre mantuvo su columna de crítica en la jornada, y todo el mundo nos preguntábamos, bueno, ¿está bien, no? ¿Está bien o lo cuestionaba? Ajá, no, pues sí, como que todo el mundo nos preguntaba, o sea, es un poco raro que siendo la directora del museo va al cruce de Reforma y critique al vecino enfrente, de ahí como, pues no sé. Directora del Museo de Arte Moderno. Arte Moderno. Okay. Era un poco extraño, digo,
¿Y cuándo era? ¿Como en qué época más o menos? Hacía eso. Digo, ella dejó el museo, ahora sí, no sabe. Sí, todos los 90 ella fue Todos directora. los años. Listo. Y entonces este caso paradigmático se convirtió en paradigmático para que no se repitiera, Exacto, o más bien exacto. hubo muchas Como que Teresas del Conde en como cada que museo que siento aparecía. que ya no se repitió por... Sí, o sea, porque digo, el otro caso que puede haber sido paradigmático, pero que tú hizo esto para no ser, es por ejemplo Osvaldo Sánchez, ¿no? Osvaldo Sánchez tiene una columna de crítica y cuando empieza a trabajar en el sector público, se vuelve director del Carrillo Gil, abandona la columna. Ah, bueno, eso ya es como ¿No? una, ¿cómo se llamaría eso? Una atender la incompatibilidad Ajá. de funciones. El mismo Cuauhtémoc Medina, ¿no? Cuando se vuelve curador en jefe del MUAC, abandona la columna, ¿no? Ok. De hecho, la abandona antes, pues, pero claramente si hay una cuestión causal ahí, ¿no? Sí, iniciaba el periodo de prueba, entonces como, empecemos. Exacto. Ok, pero bueno, abandona las columnas. Sí, sí, sí. Ok, y a hoy se mantiene. O, No, no existe. Yo creo ya que no se da. Ok. ah, Pero entonces ahí, digamos, una deriva de esta pregunta sería, entonces sí hay especialización de roles en la actualidad. está muy, no, o sea, nominalmente sí, aunque en la realidad pues, sigue habiendo esa posibilidad que creo que no está mal, ¿no? De que de pronto uno haga, digo, por ejemplo, algo que, Porque no está mal. pues porque yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, ¿no? Cuando yo decido hacer una curaduría, pues lo he hecho últimamente más por la vida, ¿no? Eh, no estoy pensando si esto va a tener una influencia en mi labor como crítico, o sea, nunca ha sido mi ideal ser curador, aunque lo haga, ¿no? Y lo he hecho por circunstancias, o sea, de pronto yo eh, veía a un artista que para mí era muy interesante y que nadie pelaba, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hacer una exposición. Y así, ¿no? O sea, pero es así de claro, o sea, no hay ninguna, o sea, y después llegó otro artista que me dijo, oye, ¿quieres hacer una exposición conmigo? Le dije, sí, ¿cómo no? ¿No? Igual una artista joven que estaba empezando y que nadie pelaba, aunque apenas empezaban a pelar, digo, sí lo pelaron, pero era y en su momento fue muy eficiente después, así me he seguido, ¿no? Y trato por otras cosas, que me interesa colaborar con alguien en algo muy específico. Por ejemplo, cuando fui con Joshua, que hicimos un proyecto en Austin, yo quería ir a Austin a revisar un archivo. Entonces me dice Joshua, pues qué interesante, yo necesito invitar a un curador, vente conmigo, haces la curaduría y puedes ir a tu archivo a revisarlo. Entonces hicimos la curaduría, fue muy bien, ¿no? Nos la pasamos bomba. Yo todos los días pude ir de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a revisar mi archivo, así como banda de biblioteca. Y yo, pero ya estaba ahí, no como investigador, no como crítico, no como periodista, sino como curador, porque era lo que, el gorro que me tenía que poner en ese momento. Y me funcionaba, y digo, me fui, hasta acabó, yo hice mi investigación, y hoy, de alguna forma, los proyectos nacen así. O sea, de pronto alguien me busca y me dice, oye, haz una exposición. Ok, o sea, pero tiene que ser cosas que evidentemente me interesen o que... Y hay gente, por Es ejemplo... decir, aquí ya vendría a haber una afinidad respecto a la obra que Sí, hace, su contenido, etcétera. que lo que es importante también decir es que, y no lo he hecho, y es básicamente rastreable, que a diferencia de la noción tradicional del curador, que genera un discurso y después instrumentaliza las obras para... Que ese es un modelo noventas hemisférico. Exacto. Colombia también pasó, sí. Eso es lo que yo nunca he hecho, por ejemplo. Porque no me interesa. Yo ¿Cuál es su modelo entonces? trabajar proyectos individuales con artistas. Solo he hecho exposiciones individuales ¿Qué? que parten de la obra del propio artista. O sea, todo. El título, el tema, la selección. O sea no, nunca ha ocurrido al revés. Y ahora estoy haciendo algo muy extraño. Estoy haciendo una exposición con un archivo de fotografía. Que es otra cosa, pero es un De autor autores muertos o Exacto. autores o vernácula. Muerto. Ya. En los 70, Okay. Entonces, pero obviamente todo parte del archivo, ¿no? O del artista, o sea, es colocarse.
¿Por qué? Porque yo sé que las cosas que quiero decir las digo y las publico. General en el debate no, que yo espero que tengan, pues ahí. O sea, mi necesidad de tener argumentos la tengo, digamos, solventada con mi trabajo como crítico, como investigador, como quieras. O sea, no necesito hacer exposiciones para poder. Que tal vez algún día lo haga, nunca, ni siquiera puedo decir que no, ¿no? Habrá algún tema que me interese realmente, que lo haya investigado a fondo y que sí necesite hacer una exposición, lo haré. Pero en el camino no ha pasado. Y es así, ¿no? Entonces, o sea, sé que como en todo hay grises, ¿no? En esto. Claro. Y para mí ese es el gris, ¿no? O sea, ser promiscuo, aparte de es una realidad, ¿no? Necesitas comer, necesitas trabajar. Y si sale un trabajo que no sea como crítico, de hecho, para mí es muy problemático que la gente solo me ve como escritor. ¿Y por qué? Es decir, Porque digo, respecto a la construcción de figura autor, es un logro, ¿no? No, al contrario. es el diablo. ¿Por qué? Porque yo edito libros, hago coloquios de lo que quieras. Es como una condena ser Ajá. solo... Porque, o sea, tengo una producción bastante heterogénea de cosas y de pronto me entero que se las piden a gente bastante mediana. Digo, y los volteo y le digo, oye, ¿qué nos te ocurrió? Es que tú escribes. Es como, o sea, que es tu don y tu condena, ¿no? O sea, la gente sabe que escribes, entonces... Listo. Entonces, hay, digamos, dos preguntas que quedan para terminar. La primera sería relacionada con este multitasking que usted tiene, porque usted es editor también. Ya veníamos hablando como algunos libros. Si quiere que hablemos de esa faceta, porfa. Y última, después, es respecto a la formación en universidades, ¿vale? Entonces, empecemos con lo de su labor como editor. Listo, tenía un blog que se llamaba Cubo Blanco hace 2015 y después, Ajá. o creería que en Antes, simultáneo, no, de antes, o sea, tenía una editorial convencional. Sí, editorial. O sea, bueno, una editorial independiente, porque pues, obviamente todos los proyectos tenían que ser financiados para que pudiera existir. O sea, el modelo de negocio de las editoriales pues, es, como sabemos, muy precario. Entonces necesitamos que el proyecto se financiara de origen, ¿no? A través de becas, instituciones públicas. Y ya después, si había algún regreso, pues era una buena noticia, pero como sabemos, tarda mucho y generalmente nunca llega y el distribuidor se come todo, la historia que sabemos. No, pero es lo mismo, ¿no? Un poco, mi trabajo como editor pues, fue porque, y ahí tiene que ver mi mujer, ¿Cómo se llama ella? Inval Miller. ¿Perdón? Inval Miller. Nos conocimos y como que empezamos a ver que había un proyecto en común que nos interesaba, que era la noción de transgresión del espacio público, más bien transgresión del cubo blanco, perdón. Sí, porque la transgresión del espacio público es otra cosa. Transgresión del cubo blanco. Ajá. Y todo este problema de qué implica, ¿no? La producción del espacio público. A partir de mi experiencia como periodista, ¿no? De que había estado ahí viendo esas cosas, y ella se había titulado con este tema, nos dimos cuenta que nuestras experiencias previas nos permitían generar una investigación que se volvió este libro que se llama... La investigación de ella, ¿de qué era y de dónde ingresó? Ella hizo su investigación sobre la transgresión del cubo blanco a partir de la obra de Francis Sales. Es decir, hizo una indagación monográfica para titularse de licenciatura. Listo, perfecto, listo. Entonces ahí está coincidencia. Ajá, entonces desarrollamos este proyecto y de ahí nos vamos como por un tobogán, ¿no? O sea, hacemos la investigación, que es una investigación bastante ambiciosa, es un libro de casi 500 páginas que revisa por lo menos 200 obras que ocurrieron del año 2000 al año 2000. ¿Ese libro existe? Sí, claro. Y lo publicaron con Cubo Blanco. Es el inicio de Cubo Blanco. De hecho, no existía Cubo Blanco. De hecho, no existía porque no lo publica Cubo Blanco, realmente lo publica una editorial que se llama RM. Pero digamos, como proyecto empieza ya Cubo Blanco ahí. Ya después nos vamos con el libro de... Después hacemos el libro de Abuso Mutuo de Cuauhtémoc Medina. Después publicamos el libro de la escena contemporánea, que es el que tú revisaste. Después hacemos el libro de Olivier Debra, ¿no? Que es el arte mexicano. Hicimos hace poco un libro que más bien es más de Inval, que se llama Playing Grounds del México Moderno. Y ahorita estamos haciendo otros libros que están ahí, ¿no? Estamos haciendo un libro monográfico de un artista que se llama Joaquín Segura.
Estoy tratando de sacar otro libro con Cuauhtémoc Medina, que es otra revisión de sus textos. Como abuso, más abuso mutuo. Este se va a llamar El discreto encanto de la geografía, que son sus textos sobre arte latinoamericano. Ah, ok, ya se expande. Entonces, Chévere a ver qué dice de arte colombiano que no sean clichés. sería interesante. No va a decir nada diferente clichés, se lo aseguro. Y el tema es que, pero aquí ya se vuelve muy complicado porque, pues, este libro monográfico sí lo estoy haciendo como blanco, ¿no? Entonces me toca hacer toda la vaina de conseguir dinero. Claro. Pero por ejemplo, el libro Cuauhtémoc, ya lo estoy tratando de hacer con una editorial que asuma ese trabajo y yo me encargo solo de la edición del libro, pues, bastante, pero ya por lo menos. Deshacerse de una de muchas cargas. Hay, digamos, volviendo al hecho de que usted no es nativo digital, de que usted vio de hecho como la muerte del soporte de papel, o no la muerte, el repliegue del soporte de papel para el privilegio de lo digital y la pantalla. ¿Por qué entonces continuar con esta iniciativa de lo digital, teniendo en cuenta que una de las variables es que los distribuidores se tragan el 40 o 60, creo, del proyecto? Entonces, ¿para qué darle trabajo, para qué darle plata a los distribuidores? Sí, Es terquedad. Es terquedad, pero sobre todo es memoria. Y ¿Suya o del campo artístico? del campo artístico, creo que sí es importante generar documentos que vayan en contra de, o sea, por ejemplo, este libro que te comento de Sin Límites, el arte mexicano. Sí, el blanco con letras azules. El 80% de las obras que están registradas fueron efímeras. Entonces, me gusta mucho este comentario que me hicieron porque el libro lo que tiene es esta doble operación entre recordar cosas que vimos y descubrir cosas que no vimos, ¿no? Entonces, como que... Los mismos contemporáneos, a pesar de que estaban pendientes, quizás se hubieran... Ok, qué buen criterio. Entonces, esta doble ecuación creo que para mí es como el mejor elogio que me hicieron para ese proyecto. O sea, poder tener esta función de recordatorio de cosas que fueron importantes y que todos vimos, que se nos olvidaron, o cosas que fueron importantes que nadie vio, pero que ahí está. Por eso este libro tiene la misión, más que ser los 100 artistas del arte contemporáneo, sino es todo lo que encontramos está ahí. Incluso obras que odiamos, que nos parecen terriblemente fallidas, pero como teníamos el rigor de meter todo. O sea, y esto es importante para nosotros porque nos permitía, digamos, trascender el gusto del autor, ¿no? O sea, no era no era meter ahí lo que yo quería, sino meter todo lo que encontramos, ¿no? Y que pues ya el lector pues, decida, ¿no? Si le funciona o no. Ok. Desmemoria. Es decir, desmemoria. Un juego con la desmemoria y construcción de memoria, porque también en esa construcción de memoria se privilegian ciertos personajes, procedimientos, etc. Pero ve el libro, hay cosas que no son... No me había fijado en eso, yo ese sí lo tengo, ese sí llega a Colombia, por ejemplo, a través de la librería del Fondo de Cultura, ahí lo compré y no me había fijado en eso, pero sí me fijé como que otra vez el canon de la panadería, otra vez como la palabra de Cuauhtémoc, pero pues hay como un territorio más que un mapa que usted me ha venido mostrando como que cuenta de esas reiteraciones, como por qué ese sujeto tiene que dar cuenta de ello. Entonces, se dedica a Cubo Blanco y también como esta, o más que Cubo Blanco, se dedica a la labor de editor, de impresor de libros. Respecto a esa labor, ¿solamente se ha concentrado en arte mexicano? No, qué pena, la pregunta está mal hecha. ¿Solamente se ha concentrado en contenidos y temáticas que interesen al campo artístico mexicano? No sé, arte de Chile, ¿no? Por decir cualquier cosa. Es que algo lo que yo sí estoy convencido es que uno debe apostar a la especialización. Porque, digo, obviamente conozco cosas de arte chileno, de arte argentino, colombiano, pero pues o sea, me sentiría muy culpable de tratar de generar alguna investigación con esa distancia geográfica, temporal, o sea,
siento que no, uno, no aportaría nada, ¿no? Más allá de clichés, seguramente. Y dos, pues falta tanto por contar aquí, ¿no? Que para que sea otro. Que para qué, o sea, que para qué estar haciéndome yo me las sé todas y puedo hablar lo que sea. Digo, respete, me interesa. Por ejemplo, uno de los libros que más he disfrutado en mi vida es el libro que escribe Andrea Yunta sobre arte argentino de los 60. Es maravilloso. No sabes cómo lo disfruté. O sea, y hablar de cosas que yo medio sabía, pero que no entendía realmente. Y es una lectura totalmente placentera, pero de todo, ¿no? Jamás me atrevería a acercarme a, porque me interesa como lector, como interesado, y así hay otras cosas, ¿no? O sea, pero así como yo tratar de meterme a, me parece eso, que difícilmente podría aportar algo porque es más mi desconocimiento que el conocimiento que pueda tener, aunque sí tengo interés, ¿no? Evidentemente, o sea, Ok. pero, y a la par, pues aquí falta, o sea, hemos repetido tanto la misma historia que pues, creo que sí es más importante ayudar a moverla tantito que Ok, entonces solamente para complementar, pues, antes usted había hablado del proyecto Chiquilla Te Quiero, respecto a eso, como a ese interés que le despertó a usted por su ejercicio de lo editorial impreso. En ese sentido, quería preguntarle si ve un interés, aparte de este grupo, como dentro de esta generación más joven por la impresión de lo físico, y a dónde apuntan con ese interés. Digamos que en el caso de Chiquilla Te Quiero era para la crítica, pero hay, por ejemplo, un interés también por la historiografía en generaciones más jóvenes, similar al suyo, o que opta por otros ejercicios. es que es, digo, creo que está bien, ni siquiera es como es sintomático, pero como todo está fluctuando, es difícil como encontrar una línea en ese tipo de cosas. O sea, de pronto ves algo que te brinca, pero de pronto desaparece, ¿no? Y se vuelve otra cosa, o cambian ellos mismos, o no sé, o sea... Entonces eso creo que pues, hay que tratar de registrarlo, pero pues, con esa distancia, ¿no? No necesariamente lo puedes juzgar en términos morales o de bueno, malo, existe. Y, por ejemplo, algo que para mí sí ha sido importante siempre es tratar de ser empático con esas nuevas generaciones. No porque me sienta obligado a caerles bien, ¿no? Nunca lo logro, lo lograré, no soy esa persona, pero sí por tratar de ver de dónde están ellos operando, porque si hay una distancia, o sea, los artistas con los que trabajamos cotidianamente, pues, conocemos como antes de los 90, a los que están ahora, pues ya pasaron 30 años. Claro que sí. Y una pandemia. Una pandemia. Entonces, pues, evidentemente cambian cosas y hay que estar atentos a eso. Ok. Más o menos para seguirle. Pero no es menor el problema, ¿no? O sea, insisto. ¿En qué momento me volveré obsoleto? No lo sé. Algún día, seguramente. Es un hecho. Pero por lo menos todavía hay el interés mutuo, ¿no? O sea, de que eso pasa seguido. O de que veo a un artista de 20 años y me dice, oye, ven a ver lo que hago. Así como no. Y hay un interés, una conexión. Ajá. Y, ok. O ayer me hablaron para hacer una exposición en un museo de Querétaro y yo lo que hice fue proponer al artista más joven que estoy trabajando ahorita, ¿no? O sea, como trabajar en el sentido de que lo escucho, me muestra lo que hace, voy a ver sus textos, está bien, ¿no? O sea, como que, Okay. pero pues, igual puedo trabajar con alguien que llevo 20 años trabajando, ¿no? Como Joaquín, que es alguien que es de mi generación y que nos formamos a la par y sigue siendo igual de interesante para mí que escuche de 20 años. O sea, Okay. Me quedé pensando un poco en el hecho de que cuando uno llega desde un campo artístico no repite los clichés que le han dicho del campo artístico a donde llega. Y cuando lo decía respecto al caso de Cuauhtémoc, apuntaría un poco, digamos que esta es como la introducción
última pregunta. Apuntaré el hecho respecto a la manera en que se difunden cierto tipo de generaciones, cierto tipo de obras, incluso cierto tipo de temáticas. En el caso colombiano, la gestión institucional de entidades como el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Arte de la Universidad Nacional en Bogotá, la Galería Casas Rickner, que es privada y queda en Bogotá, más el Banco de la República con su colección de arte, han configurado un canon donde los nombres no dejan de repetirse. José Alejandro Restrepo, Doris Salcedo, Miguel Ángel Rojas, José Alejandro Restrepo, Doris Rojas, Miguel Restrepo, en fin, y no se sale de esa endogamia. Entonces, en ese sentido, sí he visto textos de Mina que dicen como, bueno, sí, pues, se nota que el man no tiene como la perspectiva histórica suficiente para superar el comunicado de prensa que le atendió, que le dio, quien lo atendió bien acá. En ese sentido quería preguntarle respecto a eso, que veo como una falencia, porque en términos de nuestra formación en historia de arte, que esto es un cliché también lo que voy a decir, los países latinoamericanos nos damos la espalda, nosotros no sabemos lo que pasa con el arte de nuestro vecino. En ese sentido quisiera preguntarle, concentrándolo respecto a su labor, que es la de la crítica, y creería como un poco detrás de la historiografía, ese tipo de formación en la academia acá, cómo se da o si no se da. Bueno, entonces hay que decir que yo, de formación, no soy historiador del arte. Acabo de terminar en marzo pasado una maestría en historia del arte, pero 20 años después de que ya, digamos, me volví un agente, digamos, del medio, ¿no? Y lo hice por cosas ajenas al propio medio, lo cual no implica que no estuve vinculado a la academia. Y no es todo vinculado a la producción de historia, pues la narró en parte, ¿no? Ajá, entonces, pero hay una anécdota muy chistosa que, o sea, también lo que voy es que yo durante estos, por lo menos desde 2008 para acá, sistemáticamente acudí a cursos, seminarios, clases de cualquier carrera de arte o historia del arte. Para actualizarse, Para saber, ¿no? Ya. Y era una cuestión muy básica, así de que me encontraba con Cuauhtémoc, o sea, ¿de qué vas a dar clase? Ah, pues voy a dar una clase de curaduría del sur, ¿no? ¿Puedo entrar? Sí, vente. Y entraba como oyente. O veía a José Luis Barrios, ¿no? ¿De qué vas a dar clase? Ah, no, pues estoy haciendo una clase de doctorado, de filosofía, sobre arte, revolución, no sé qué. ¿Puedo entrar? Sí. Se metía, o sea, así, o sea, sin, ya después cuando el MUAC empezó a hacer su campus expandido, que un poco sistematizó esto. ¿Cómo se llama, perdón? Campus expandido. Campus que es como expandido. Un programa, sería con el programa de estudios independientes del MUAC. Exacto. Y ya después me tocó dar clases ahí, pero bueno, ya es otra historia, evidentemente, ¿no? Pero vamos, entré. Entonces fue muy chistoso que hace poco vino una colega argentina a presentar un libro y le conté, ¿no? O sea, me pidió que lo presentara con ella y le conté, oye, voy a entrar a hacer una maestría. Sí, claro, ¿estás loco? Tú hiciste la maestría, estabas en mi clase. Digo, sí, pero nunca me registré. Claro. O sea, mucha gente... Es decir, sería una cualificación, ay, no, esa no, esa es la otra palabra, cuando uno se forma a sí mismo, autodidacta, que ahorita obtuvo una validación recientemente, supongo que por presiones institucionales. No, fue por desempleo. O sea, por eso. Pero entonces en ese sentido, sí, el proceso de actualización, también el dialogar con artistas en su taller es de actualización, el acudir a procesos de formación, el ser responsable de procesos de formación, pero más que en términos de la biografía era su lectura respecto a lo que usted ve en las instituciones. Mira, por ejemplo, este museo, que esto ya es un punto a destacar, el MAC tiene un programa de estudios independientes y abiertos. Sí. Listo, hay uno, que debería ser como una... Sí, como una apertura a la audiencia que quiere respecto a nuevas temáticas, nuevas tendencias, nuevos procesos. Sí. ¿Ok? Sí, y ahí, digo, obviamente estoy vinculado como usuario y como docente también. He dobleteado. De hecho, era muy chistoso porque cuando entré a la maestría, digo, no ocurrió, pero había la posibilidad de que mis compañeros de clase fueran mis alumnos. Digo, no pasó porque era una materia optativa. Claro. Pero si alguien se hubiera interesado en lo que yo hacía, perfectamente pudo haber sido mi compañero de aula y mi alumno de infantil.
Estaba Y aquí en otras, en universidades, pues, cómo se da la escritura en arte, sí se da. es raro, la verdad es que yo sí, ahí sí estoy muy vinculado a la UNAM, porque pues, como que al Muy final, vinculado a la UNAM. en este tipo de uso, ¿no? O sea, como que sí, por afuera he entrado. Hubo un proyecto que fue increíble y que tristemente desapareció, que se llamaba Escuela de Crítica, que lo hizo Más o menos qué época. 2014, 2015 y duró como 4 años. Escuela de crítica. Escuela de Así, a Crítica, secas. Escuela de Crítica. ¿Y quién lo manejaba? Lo creó una curadora que se llama... Perdón, esta escuela de crítica estaba en la UNAM. No, ese era por fuera. Como... Sí, este era un proyecto que hacía Dayana Pimentel, la entonces directora de la Sala de Arte Público Siqueiros, hoy directora del Museo Marco de Monterrey, y que fue así como puro rockstar. Estaba Maricarmen Ramírez, Andrea Yunta, Buntix, Roberto Cuauhtémoc, Osvaldo Sánchez, Gerardo Mosquera, o sea, y la verdad fue increíble, yo me la pasé re bien, o sea, como que poder escuchar esos Serían relatos. 2 años de escuchar. Era intensivo, eran así que te encerraban en una casa en Cuernavaca, ibas todo el día a tomar clases, te regresaban, ahí te dormías y así. 2, 3 semanas duraban. Y era, la verdad, maravilloso. O sea, tristemente ya no existe ese proyecto, pero ¿Por qué? pues porque cambió el director y ya no le interesó. Y ya. Ok, es decir, en este sentido, sí, la iniciativa individual fue la que permitió eso. Y quiero recalcar esto, porque en México importan más las iniciativas individuales que la institución. Es muy claro que los grandes proyectos que han institucionalizado el arte contemporáneo parten de proyectos individuales propios. más que de instituciones. O sea, hoy por hoy el Museo de Arte Moderno no tiene ninguna relevancia en el campo artístico. Porque no lo tiene alguien dispuesto a... Exacto, pero hace 10 años sí. ¿Cuál no, tiene relevancia hoy? Pues pongamos que está en el juego, obviamente está el Tamayo, obviamente está el MOA, ¿no? Jumex, con todos los problemas que implica Jumex, pero bueno, si hay un circuito, si tiene, o sea, si ya tiene una demanda concreta del campo del arte local. No se puede, ¿no? Siendo que lo hizo mucho tiempo, ¿no? Ya perdió eso. ¿Pero por qué? Porque la cabeza no da, ¿Por qué no hay cabeza? o como cabeza, o lo que sea, pero es así, ¿no? O sea, como que, y eso es así, tan claro como en el día y la noche. Así cambian los museos, ¿no? O sea, ahorita tienen todo el tema del COVID y que cerraron. Todavía. Cerraron. Bueno, es Pues que ya, ustedes están en recuperación lenta. ahora los están remodelando. Entonces, digo, habrá que ver qué pasa. Ya, están de buenas. Pero sí es claro que los programas cambian, sí, el día y la noche. No es una metáfora, es una realidad. Ok. Y eso es muy de la Ciudad de México o muy mexicano, si quieres. Porque eso pasa en todos lados. Pues por lo menos ahorita es colombo mexicano ya también. La cabeza visible de la institución es la que se encarga de programas, de darle semblante precisamente a la institución. Se va esa persona y esa Pero institución eso se desconfigura. es claro, por o sea, completo. es fácilmente rastreable. Ok. O sea, tú revisas la programación de un museo de administración a otra y se desdibuja. Total. Sí. Bueno, no. De hecho, en Colombia también lo que opera es como el llegar y tapar con caca todo lo que hizo el anterior para generar ese reemplazo y después tratar de imponer un proceso. El problema es que quienes llegan a eso tienen claro a quién tienen que cubrir de mierda, pero no qué quieren hacer para que el otro llegue a cubrirlo de mierda. Caballero, muchas gracias por la entrevista.